Hola a todos, soy Pablo Chávez, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a ver un curso un poquito más intermedio, un poco más avanzado que el anterior. Vamos a estar viendo cómo añadir algunos detalles, vamos a ver cómo podremos hacer el tapón, vamos a ver cómo usar curvas y finalmente vamos a ver cómo texturizar nuestra botella. Así que sin más dilación voy a comenzar a hacer el tapón, principalmente a hacer con curvas, que vamos a ver cómo se hacen, cómo se usan, hacer los alambres, ¿no? Las conexiones del tapón con la botella. Pues vamos a ello. Me acabo de dar cuenta de que en este HDRI está aquí Nemo. Ahí está mirando por la ventana, un poco bohemio. Vale, vamos a comenzar, vamos a regresar nuestra botella hacia el punto de origen. Voy a ir a modo sólido y vamos a desactivar todo lo que no queremos. En este caso vamos a desactivar esta colección por defecto que teníamos con la primera referencia. Vamos a desactivar también el agua, que no la vamos a querer. Vamos a desactivar la mesa, la iluminación y este plano. El agua la voy a volver a activar porque vamos a regresar las dos cositas al centro. Como ya vimos el atajo de teclado para esto, teniendo nuestro punto del cursor 3D en el centro del universo, vamos a Shift S, selecciona el cursor, ¿de acuerdo? La botella, que también la teníamos seleccionada, ha vuelto al igual que la botella. En este tutorial voy a ir un poco más rápido, teniendo en mente que habéis aprendido lo suficiente en el primero como para seguir un poco más el ritmo. Bien, pues voy a crear una colección nueva que voy a llamar tapón. ¿De acuerdo? La voy a poner un poco más arriba, aquí debajo de la botella. Y en el tapón voy a empezar a crear una curva. Una curva que va a ser una curva Bézier. ¿De acuerdo? Nos crea esta cosa. Si vamos al modo edición, aquí vemos que tenemos dos handles, básicamente, que podemos mover, podemos rotar, podemos escalar. Estos pequeños puntitos que son los extremos los podemos usar para mover la curva también, para ajustar cómo queremos que afecte a la forma de la curva, la propia curvatura, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es seleccionar las dos, como está perfectamente en el centro, aquí lo vemos, me voy a ir al punto de vista top view, voy a decir que se escale todo en Y para tener una curva recta. Voy a escalar esto para que las proporciones sean parecidas a esto y voy a coger los dos puntos y los voy a hacer un poco más pequeños, ¿de acuerdo? Todo esto en modo edición. ¿Por qué? Porque ahora voy a añadir el modificador de simetrizar, creo que se llama en español. Es el mirror en inglés. Aquí lo tenemos. Si yo le doy, vais a ver que estando en el eje X, lo puedo también hacer en el eje Y y en el eje Z, pero estando en el eje X, ahora todos los movimientos que yo haga en modo edición, vais a ver cómo también, esto es modo objeto, se mueve todo, pero también pasan en el otro eje, en el eje invertido. Esto nos va a venir muy bien porque vamos a ver que los alambres son simétricos y se conectan en el medio y así no tenemos que hacer el trabajo por doble. ¿Cómo funciona el mirror? Básicamente está duplicando esto en torno al punto de origen. Es decir, si yo muevo mi punto de origen, por ejemplo, lo pongo aquí, voy a mover aquí el cursor, voy a decirle objeto, definir origen y origen al cursor 3D. Ahora vemos que está teniendo el origen distinto y el mirror actúa de forma distinta. Siempre va a ser teniendo en cuenta el punto de origen. Es verdad que también podemos usar como punto de origen un objeto, por ejemplo, objeto de simetría. Y ahora yo clico aquí en la botella con el cuentagotas. Vemos que como la botella está en el centro, es como si tuviéramos el origen aquí, porque está teniendo en cuenta el origen de la botella. Si yo muevo la botella, vemos cómo también se mueve. Estos son truquitos que nos van a venir muy bien. De todas formas, yo en este caso concreto me gustaría usar el origen de la botella. Para eso, cursor al origen global, igual que antes, definir origen, origen al cursor 3D, y ya vuelvo a tener tengo que desactivar el objeto de simetría y ya vuelvo a tener el origen donde quiero. Vamos a comenzar por importar una referencia. Voy a volver a activar esta colección, voy a desactivar esta referencia, de hecho la voy a eliminar. Y yo que tengo una botella de estas características, pues he fotografiado precisamente las referencias que necesito. Ahora vais a ver.
He intentado, evidentemente, como ya comenté en el primer tutorial, las referencias nunca son perfectas, por regla general. Y pues estas tampoco lo van a ser. Pero bueno, voy a importar, por ejemplo, a... Esta puede ser que esté bien. Estas dos. O esta que es frontal. Más esta que es lateral. Creo que voy a importar las dos. Estas pueden servir. ¿De acuerdo? Aquí, como vemos, tenemos que escalar un poco nuestras referencias. Voy a importar las dos del tirón. Y así ya las tengo importadas. Voy a hacer el mismo cambio que hice con la primera. Activo esto. Esto lo pongo en frontal y en opacidad. Y aquí, pues aquí tenemos las dos. ¿De acuerdo? Las dos referencias. Voy a seleccionar las dos y las voy a escalar para que tengan un tamaño que sea coherente con nuestra botella. Ahora estoy viendo que no me deja ver muy bien lo que hay detrás, así que voy a escalar un poco. De acuerdo. Una cosa así. Ya digo que no tiene que ser perfecto. A ver, como tengo dos referencias, una es lateral y una frontal, ahora yo con la que es lateral, en este caso esta, me puedo ir, por ejemplo, al eje a X negativo, roto esta referencia unos 90 grados, ¿de acuerdo? Y la vuelvo a escalar para que esté más o menos en su sitio. De hecho, podemos copiar la escala una de la otra, seleccionando todo esto como vimos en el primer tutorial, lo copio con control C y aquí lo pego con control V y así están exactamente igual. La posición podría hacer lo mismo, esto lo puedo copiar y esto lo puedo copiar aquí para que tengan exactamente la misma altura. Aquí hemos visto que están en 0 ambas. Uy, estoy moviendo la cámara aquí. Y esto está en 0. ¿Vale? Aquí sí que lo tenemos que cambiar un poco en Y. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar por el eje frontal. Voy a desactivar la que es lateral. Y con nuestra curva ya creada, me puedo llevar esto aquí para que concuerde con cómo está nuestra botella hecha, nuestra botella real. ¿Vale? Aquí vemos. Aquí activo esto para colocarlo justo en su sitio. Y vemos que es más o menos aquí. ¿Vale? Ahora si yo desactivo la referencia, vemos que el alambre sale de aquí. ¿De acuerdo? Vamos a confirmarlo con nuestra referencia lateral. Vemos que no sale perfectamente del centro, así que lo hemos hecho bien. Está un poco más desplazado hacia afuera. Vale, pues vuelvo a desactivar mis referencias y vemos cómo ya está actuando nuestro mirror y ahora cuando empecemos a cambiar la forma de la curva, efectivamente cambian ambos lados. Bien, lo primero que me gustaría hacer con esta curva, para ganar un poco de visibilidad, porque la curva como es ahora mismo es solamente una línea, no tenemos mucha visión de lo que está ocurriendo, así que me he venido al panel de propiedades de la curva, que es esta de datos, que es básicamente la misma, el mismo botón que tenemos aquí, de datos. Desplazo hacia abajo y aquí esto saldrá cerrado, si lo abro sale geometría. Y aquí puedo añadir un poco de grosor, ¿de acuerdo? Y así nuestra curva, que sigue siendo una curva, tiene ya más aspecto de cilindro. Vale, pues empezamos a modelar un poco. Vemos que esto, bueno, hemos hecho el grosor muchísimo más de lo que es. Aquí lo puedo cambiar yo manualmente. Voy a poner .0015 y concuerda más o menos. Así que me traigo esta botella y vemos que ahora nuestros dos extremos de cada handle están colisionando uno con el otro. Así que lo que voy a hacer es escalarlo para que tenga una escala coherente y que no colisionen el uno con el otro. Vale, aquí vemos que hace una curva. Vamos a fijarnos en nuestra referencia lateral para ver exactamente lo que hace. Bien, aquí tengo las dos, tengo los dos handles y vemos que hace aquí una curva hacia abajo y es lo que vamos a hacer. ¿Cómo? Pues podemos extruir, que es lo que vamos a usar ahora mismo, ¿de acuerdo? Y al extruir vemos cómo guarda la misma posición de los handles de arriba. ¿Cómo arreglamos esto? Pues deberíamos rotar, en este caso en Z, para solucionar nuestro problema.
Aquí vemos que está totalmente perpendicular, o sea, paralelo, perdón, al eje X. Si es paralelo al eje X, lo rotamos en Z justo 90 grados. Así que con control lo podemos mover para que sean justo 90 grados. Vale, tenemos esto. Volvemos a ver nuestra referencia lateral, que por cierto vemos que no encaja del todo. ¿Veis que está desplazado hacia abajo? Vamos a arreglarlo un poco. De hecho, es más grande. Sabemos que la otra la hemos hecho bien porque tiene el mismo grosor. Así que vamos a manualmente cambiarlo. Ahí. De hecho, aquí vemos como este punto debería estar un poquitín más alto. Lo voy a ajustar un poco. Así, algo así. Puedo rotar, como veis, he rotado para cuadrar un poco más esto. Y ahora pues vamos a hacer esta pequeña espiral que vemos aquí. Podemos extruir. Tenéis que tener cuidado al extruir, ya que si extruís en un modo que no es este, es decir, en la vista 3D normal, si extruyo, veis que esto se mueve libremente. También podríamos extruir en un solo eje, pero para mayor control, lo suyo es que lo hagamos en una vista ortográfica y así ganamos muchísimo más control. Y ahora sí, pues tranquilamente podemos ir extruyendo. Aquí vemos que está metiéndose el propio alambre dentro de sí mismo, lo cual vamos a cambiar ahora mismo, porque evidentemente no es así. Vamos a nuestra vista frontal y aquí vemos cómo debería estar desplazado. Así que vamos a desplazar este handle que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Me voy a mi vista frontal y lo desplazo un poco hacia la izquierda. Y voy a hacer lo mismo con este. Exactamente lo mismo. Lo desplazo un poco hacia la izquierda. Y este último que tenemos también. ¿De acuerdo? Vemos como sigue colisionando, pero esto lo arreglaremos ahora mismo. Primero vamos a cerrar el contorno. Voy a volver a mi vista lateral para seguir el contorno. Y ahora ya a partir de aquí puedo cambiar a mi vista frontal. Voy a ir rotándolo ahora mismo en I, como podéis ver, por mis atajos de teclado. Estoy también cambiando un poco los handles, es decir, esto para que siga un poco más la curva. Vamos a llegar a un punto donde vamos a estar ya cerca de que ambas se encuentren. ¿De acuerdo? Ahora vais a ver que ahora mismo se traspasan. Podemos ajustar nuestro modificador de simetrizar para que no tenga este comportamiento. Si ahora nos vamos a nuestro modificador en modo objeto y ponemos aquí limitar, está puesto para limitar y para fusionar. Es decir, como ahora me va a limitar, yo ya no voy a poder pasar de este eje. De hecho, si acepto esto, ahora mismo estos dos puntos están fusionados. Que es básicamente lo que queremos. Si ahora desplazamos esto, vamos a ver cómo aquí efectivamente ya están fusionados. Tienen una fusión rara, es normal, porque al ser esto una curva es un poco extraño. Y vemos las cosas que nos ha hecho aquí. ¿Por qué? Porque esto, como hemos visto antes, estaba rotado. ¿De acuerdo? Esto lo que vamos a hacer ahora es rotarlo. Vamos a ir arreglando nuestra rotación de cada handle. Y lo movemos un poco para que tenga algo de sentido. ¿De acuerdo? Pues tenemos básicamente una estructura muy sencilla de cómo podría ser esto. Vamos a ir ahora refinando la forma, así evitando que esto se cruce consigo mismo. También podemos cambiar el grosor de toda esta parte, ¿de acuerdo? Como veis, ya no estoy siguiendo la referencia porque no voy a copiar exactamente cómo es la referencia. Y ahora rotando cada parte podemos ir ajustando la forma. Así, algo así. Quiero que esto sea más circular. Esto que sea un poco más grande. De hecho, este lo puedo borrar y lo puedo unir ahora cuando yo convierta esta curva en malla. Porque ahora mismo esta curva no actúa como malla. Esto no es malla, esto es una curva, ¿de acuerdo? Y con malla es más fácil ajustar esto.
Vale, pues vamos a seguir ajustando. Si vemos que no nos gusta demasiado la forma, podemos cambiarla un poco. Así, una cosa así. Perdón que ha sonado el móvil. Vale. Guardamos, por favor. Guardad. Vamos ahora a hacer unos ajustes en esta parte que ha quedado un poco extraño. De hecho, podríamos borrar esto y la curva por sí sola nos cuida toda esta gran curva que tenemos aquí. Esta parte incluso podríamos borrarla también y usamos los handles y así nos queda una superficie un poco más consistente. Bien, vamos a comparar y vemos que más o menos concuerda. Voy a hacer un poco así. Sabiendo que esto es así, voy a ajustar un poco más esto, voy a doblar un poco más esto. De acuerdo. Pues cuando ya tengo una forma que me gusta, podría convertir esto en malla. Pero nosotros vamos a aprovechar porque, como vemos, hay aquí otro alambre que lo cruza. Que es este, que es un alambre un poco más simple que va de aquí a aquí, al tapón. Así que lo que voy a aprovechar va a ser para seleccionar este punto, por ejemplo, este punto que veo que está en la orientación que a mí me gusta, y lo que voy a hacer es duplicarlo. ¿A dónde lo voy a duplicar? Aquí, como vemos, este alambre lo que hace es colgar de esta espiral de aquí. Así que voy a desactivar mis referencias, voy a coger este punto y lo voy a extruir un poco. Seleccionando los dos, me puedo venir aquí y colocarlo justo donde yo quiero, que es algo aquí. Y ahora, ya teniendo la posición correcta, vuelvo a enseñar mi referencia y sigo rotando. ¿De acuerdo? Pues ahora es cuestión de llegar hasta aquí, al final. Muy bien. Estamos ya casi terminando. Y hasta aquí llega. Posiblemente es algo que no vemos del todo en nuestra referencia frontal. Tal vez esto efectivamente está un poco inclinado hacia adelante. Lo que vamos a hacer es seleccionar todo y moverlo un poco adelante y a su vez rotarlo. ¿De acuerdo? Pues una cosa así. Ahora vuelvo a desactivar mis referencias para ajustar un poco la forma. Podría borrar esto de aquí. Esto lo puedo cambiar y rotarlo así un poco en el eje Y para que quede un poco mejor. Vemos que aquí nos hace una forma extraña, lo puedo rotar en el eje Y para que quede completamente recta. ¿De acuerdo? Y aquí tal vez baje esto y suba esto. E incluso podría tirar esto un poco más en el eje X para aproximarlo más a esta espiral que hacemos aquí. Para que quede como mejor encajado. Vale, pues esto es todo. Pues ya tenemos aquí nuestra forma. Como digo, esto ahora lo vamos a convertir en malla. También podría enseñaros que si yo selecciono un punto, por ejemplo estos dos, y presiono Alt-S, vais a ver cómo se escalan, minimizan su grosor, ¿de acuerdo? Es como si pudiéramos cambiar el grosor de cada punto de forma independiente aquí. Y esto nos va a venir muy bien por si aquí, por ejemplo, que es el final, decidiéramos hacer un poco esto con la edición proporcional y vemos que si yo con la rueda del ratón cambio, vais a ver que la edición proporcional es un círculo de influencia. Es decir, si yo hago cualquier movimiento con la herramienta de edición proporcional, con la G, vais a ver que si yo disminuyo mi círculo de influencia, voy moviendo cada vez más partes de los objetos que tengo seleccionados. ¿Veis? Pues con esta misma herramienta puedo cambiar un poco este grosor. Lo voy a hacer de forma muy sutil, pero lo voy a hacer porque me gusta. Y aquí lo voy a engrosar un poquito. De hecho, aquí en las opciones puedo poner solo conectada. Y aquí solo me va a cambiar las zonas que estén conectadas, no el resto. Porque si yo desactivo esto, vais a ver que lo hace en todo lo que pille
el círculo de influencia. No quiero eso, quiero la parte solo conectada y voy a engrosar esto un poco. Y ya está, algo muy sutil. Bien, pues esto lo voy a transformar ahora aquí en objeto. Busco convertir y busco malla. Ahora, si yo voy al modo edición, vais a ver que todo esto es malla. Y que además nos ha desaparecido nuestro modificador de mirror, el simetrizar. Lo voy a volver a agregar porque quiero que esté. Es decir, vamos a cerrar esto. He puesto el solidificar. Vamos a cerrar nuestra malla por aquí, por el centro. Pero ¿qué pasa? Que ahora tenemos dos creadas. ¿Veis que están transformándose de forma independiente? Bueno, pues hay aquí una opción. Bueno, para empezar, esto lo podemos arreglar de dos formas. La que iba a explicar ahora, con la opción de cortar con plano. Si yo corto con plano en el eje X, ahora la transformación es única. Es decir, aunque yo tenga las dos mallas en el mismo lado, con yo transformar una, veis que esto se convierte solamente en una misma malla. También podemos hacer la típica en todos lados, que es borrar la mitad de una cara. ¿De acuerdo? Y ahora pues ya tengo de nuevo lo mismo que tenía con la curva. Y ahora sí, puedo extruir esto. Puedo decirle aquí limitar. Puedo desactivar mi círculo de influencia, que ahora mismo no lo necesito. Y cambiar esto un poco. ¿Vale? Así para que tenga un poco más de sentido. Y ya tengo aquí pues mi alambre. Con esto hecho vemos que las tapas de esto están abiertas. No quiero eso. Las voy a cerrar. ¿Cómo? Pues como vimos con la botella, extruimos y escalamos un poco. Llegados a cierto punto, puedo darle a Control F y rellenar con cuadrícula. Aquí, en las opciones que nos da, podemos cambiar algunas cosas, porque vemos que tiene una orientación que es un poco extraña. Si yo cambio el desplazamiento, veis que cambia su orientación. Y así podemos más o menos tener la misma orientación que tiene aquí. ¿De acuerdo? Sabemos que esto también está cerrado. Lo hago así. Rellenar con cuadrícula. Esta orientación está más o menos correcta. Y tenemos aquí este, que no lo vemos bien. Bueno, sí lo vemos bien. Lo podemos hacer sin desactivar la botella. Así que igual, extruyo, escalo, rellenar con cuadrículas. Pues así es como se hace el alambre. Vamos a hacer ahora el tapón de la botella. Pues para hacer el tapón voy a hacer uso de esta misma referencia que tenemos aquí, que como ya la tenemos y vemos el tapón casi perfectamente, voy a usar esto. Es muy, muy, muy incómodo trabajar con una referencia cuando tienes que hacer algo que está en un ángulo como este, porque cuando tú mueves algo y presionas las teclas X, Y o Z, pues evidentemente los ejes aquí no funcionan igual. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a duplicar nuestra referencia. La voy a traer aquí abajo. Voy a decirle con Shift H que sea la única cosa que vea. Y voy a rotar la referencia para que aproximadamente tenga la misma rotación que nuestro plano. ¿De acuerdo? Y así voy a trabajar de forma más cómoda. Así, más o menos, de forma aproximada. Bien. Vale. Pues una cosa sí me sirve. Y aquí nos podemos dar cuenta de varias cosas de la botella. Parece que, o bien por perspectiva, o bien porque la botella es realmente así, el tapón está como curvado. ¿Vale? Aquí podemos decidir nosotros cómo lo queremos hacer. Si queremos hacer como esta curva y jugárnosla a que esto en realidad sea por causa de la perspectiva, que sea un efecto óptico, o porque sea así. De momento nosotros vamos a irnos a nuestra colección de tapón y voy a crear un círculo. No voy a crear un cilindro por cambiar un poco de forma geométrica, ¿de acuerdo? Vemos que el círculo es enorme. Tenemos 32 vértices de círculo. Aquí vemos que esto tiene un hueco. Es decir, tal vez sería buena idea dejar un círculo con 32 vértices para así tener más malla para poder trabajar con este círculo que hay aquí en medio. Así que voy a decir que sí. Me voy a ir al modo edición para escalar el círculo. ¿Por qué? Porque es un paso menos que tengo que hacer para luego escalar esto y poner mi escala en 1, 1, 1. ¿De acuerdo? Aquí.
Si yo escalo en modo, en modo objeto, luego voy a tener que aplicar la escala. Si yo escalo todo en modo edición, como veis, la escala no cambia. Lo voy a hacer en modo edición. Esto es una práctica, un hábito que lo he cogido con el tiempo, simplemente. O sea, no es obligatorio que lo hagáis así. Podéis escalar en modo objetos y luego aplicáis la escala. ¿De acuerdo? Bien. Ya tengo mi vértice. O sea, mi círculo, perdón. ¿Qué pasa? El círculo ahora mismo no tiene ninguna cara. No tiene ninguna. Si yo intento extruir en modo caras, en modo 3, no me va a dejar, porque no hay ninguna. Si yo intento extruir en modo vértice, aquí sí me va a dejar. E igual que en modo bordes, aquí sí me va a dejar. Así que con cualquiera de esos dos modos podéis hacerlo. Evidentemente, como no tiene caras, extruir una cara aquí no tiene sentido. Así que voy a empezar a trazar la forma del círculo. De forma aproximada. Lo voy a subir esto un poco más. Y aquí estos son los hábitos normales cuando estéis modelando en 3D. Que es básicamente extruir, escalar, extruir, escalar, extruir, extruir, escalar. Gran parte del modelado 3D consiste en extruir y en escalar. Es... eso es tal cual. Y aquí voy a rellenar con cuadrícula. Voy a rotarla porque tiene ahora mismo una rotación un poco extraña. Así. Y así está totalmente cuadrado con el resto. Bien, evidentemente aquí hay formas que no hemos respetado, así que vamos a hacerlas. Vemos que esto es un poco más ancho que la parte inferior. Hay que tener cuidado con cómo seleccionamos las cosas porque no vemos muy bien cada cosa y podríamos estar seleccionando bordes que no son. Esto es un poco más grueso, parece ser, lo voy a restringir en modo Z para una cosa así. ¿De acuerdo? Aquí vemos que hay un gran suavizado. ¿De acuerdo? Esto lo podríamos recrear con el biselado nuestro. ¿De acuerdo? Para no dejar al azar cómo va a actuar nuestra subdivisión. Yo lo voy a hacer así con biselado. Esto también es posible hacerlo perfectamente con la herramienta de subdivisión. Y os va a crear esto. Pero como ya digo, no lo quiero dejar al azar, el cómo se comporta, lo voy a hacer yo. Y aquí voy a extruir, escalar y rellenar con cuadrícula. Voy a comprobar de nuevo la rotación, veo que tiene una rotación extraña, lo voy a rotar para que esté perfectamente cuadrado con el resto. Pues como he dicho, vamos a hacer de nuevo aquí la operación de biselado. He añadido más loops para que tenga un suavizado más suave. De acuerdo. Voy a coger toda esta parte inferior y estoy viendo que lo he hecho demasiado grueso. Voy a subirlo un poco. Aquí, como vemos, podríamos coger estas partes, estos vértices de aquí, y con la herramienta de edición proporcionada lo puedo cambiar a agudo y aquí empezar a escalar para que concuerde con la botella, ¿no? Con la curvatura que habíamos visto antes. Yo lo voy a dejar para que funcione como si estuviera recto. Vale, pues de hecho voy a borrar mi referencia, ya no la necesito, más o menos entiendo. Bueno, la podría dejar para ver cómo actúa la subdivisión. Sí, la voy a dejar. La voy a desactivar de momento. Voy a añadir mi modificador de subdivisión. Subdividir superficie. Lo primero que voy a hacer es darle a la W y sombrear suave. Bien, pues ahora sí que podemos ver en nuestra referencia qué cosas son afiladas, qué cosas no. Aquí, por ejemplo, vemos que todo esto debería ser suave. O sea, debería ser más afilado. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer con la herramienta biselado. Recuerdo que antes tenía muchos vértices, voy a poner solo 2, es decir, escroleo para el mínimo y solamente añado uno. Y esto lo afilo un poco. Algo así. Aquí puedo añadir un loop para suavizar esto un poco. No quiero que esto sea demasiado afilado. Vamos a volver a ver en nuestra referencia. Esto es un poco más afilado también. Y esta parte la podemos biselar para hacer el contorno. Algo así. Y esto lo podemos escalar ahora. Lo voy a escalar un poquito sin la herramienta de edición proporcional.
porque estoy viendo que no es exactamente igual de suavizado por todos lados. Vale. Bien, pues ya tenemos nuestro tapón creado. Como lo he hecho con la referencia, en teoría la escala nuestra debería ser igual que la botella. Voy a activar la botella y vamos a comprobarlo rápidamente. Voy a también a activar nuestro alambre. Me voy a ir al modo frontal, voy a subir nuestro tapón, voy a ir a la posición esta, voy a rotarlo y voy a colocarlo más o menos por aquí. ¿De acuerdo? Ahora vemos que como que casi que sí que tiene sentido que esto esté rotado. Un poco. ¿Veis? Porque colapsa. Entonces sí que tendría sentido que esto estuviera rotado. De todas formas podemos ponerlo aquí por encima de... como si estuviera aquí chocando y ahora nuestro alambre moverlo un poco. Vale, pues ya tenemos un tapón. También podríamos comprobar el grosor de nuestra botella, de nuestra boquilla, con nuestro tapón. De hecho, vamos a hacer eso primero. Voy a Alt R para quitar la escala. El tapón, como veis, está rotado totalmente al revés. Lo voy a rotar 180 grados en X. Aquí lo vemos. Y vamos a colocarlo aquí encima. Vemos que nuestra botella antes era más gruesa que nuestro tapón. ¿Cómo podemos cambiar esto? Pues o bien cambiando la botella o bien cambiando el tapón. Como la botella ya la hicimos en el episodio anterior, lo que voy a hacer es escalar un poco el tapón. ¿Vale? Hasta algo así. Aprovechando que está aquí, podría ya también crear los agujeritos para el alambre. Vemos que hemos dejado bastantes vértices aquí, porque ahora si yo añado aquí un loop, le doy a Control V y creo esto, vemos que aquí tenemos algo perfectamente, una formita aquí, un cuadrado. En el otro lado va a ser exactamente lo mismo. Y esto nos va a venir muy bien a la hora de hacer el agujero, porque esto lo vamos a transformar en un círculo y vamos a enseñar una herramienta que no hemos visto hasta ahora. De todas formas, me gustaría ver en nuestra referencia, esta no, que ya la puedo borrar, en nuestra referencia lateral. Sí, sí, el agujero está totalmente en el medio. Quería ver si el agujero del tapón estaba totalmente en el medio, vemos que sí. Así que vamos a enseñar este truquito. He seleccionado estas dos partes. Lo que voy a hacer es transformar esto en un círculo. Primero, tenemos la subdivisión activa. Aquí hay ciertos métodos para conseguir hacer agujeros en una malla con subdivisión. Hay varios, no los vamos a ver todos. En mi caso lo que voy a hacer es darle a la I para hacer una intrusión. Algo así. Y me voy a ir a un add-on que activamos el capítulo pasado, que es el Loop Tools. Para acceder a él, le doy a la W, me vengo al Loop Tools y le doy a Círculo. Y nos crea aquí un círculo perfecto, ¿de acuerdo? Y en el otro lado, como vemos también. Este círculo lo podemos escalar un poco, porque ahora mismo está casi colapsando en el otro lado. De todas formas, voy a hacer Control Z y voy a volver a hacerlo, círculo. Y vemos que aquí hay varias opciones. Está poniendo aplanar. Yo no quiero que este círculo sea plano por aquí, por la superficie, porque esto es una superficie curva. Voy a desactivar esto, porque esto lo que hace es aplanarte el círculo. No queremos eso. Queremos que siga el contorno. También voy a venirme aquí y decirle que tenga en orígenes individuales, porque si yo escalo estos dos, ¿vale? Bien en punto medio, en centro de volumen delimitador, en punto medio era como lo teníamos, si yo lo escalo, se van a escalar más pequeño pero juntos, es decir, van a tender a quedarse el uno más cerca del otro. No quiero eso. Quiero escalarlo en orígenes individuales y así cuando los escalo, ¿veis que se escalan cada uno por su lado? Pues eso es lo que quiero. Y quiero escalarlo solamente un poquito. ¿De acuerdo? Y ya tenemos nuestro círculo. ¿Cómo convertimos esto en un... pues en un hueco? Es muy sencillo. Nos vamos al W de nuevo y en Loop Tools le decimos Bridge. Esto es un puente. Si le damos, vemos que ya tenemos aquí perfectamente. Se ve muy mal, ahora lo arreglamos, pero ya tenemos el hueco entre los dos.
¿Cómo lo arreglamos? Pues evidentemente esto es causa de la subdivisión. Si yo la desactivo, vemos que esto tiene más forma circular. Pues podremos hacer bien aquí un bevel, por ejemplo. De hecho, voy a seleccionar las dos a la vez. Hago aquí un bevel. O puedo crear loops yo a mano, es decir, creando uno aquí y creando uno por dentro. Vale, pues ya tenemos nuestro hueco. Podemos incrementar el nivel de subdivisión para verlo más redondo. Ya tenemos esto aquí hecho. De todas formas, no estoy contento con cómo ha quedado porque vamos a ver en nuestra referencia que esto de hecho es bastante más suave que lo que hemos creado. Este hueco de aquí se ve mucho más suave en vez de lo afilado que le hemos creado nosotros. Vamos a cambiar un poco nuestra la forma de nuestro bevel. Voy a desactivar esto y ahora con control, o sea, con GG voy a mover esto un poco hacia afuera. Esto lo voy a mover un poco hacia afuera y ahora cuando vuelva a activar la subdivisión vemos que esto es un poco más suave. Si lo quiero más suave puedo seguir llevándolo hacia atrás, ¿de acuerdo? Y esto igual, un poquito más afuera y esto queda un poco más suave y tiene más sentido con lo que hemos visto en nuestras referencias. Aquí voy a hacer el proceso exactamente igual. Esto lo podríamos estar haciendo bajo un modificador de mirror, ¿vale? El simetrizar. En este caso no importa. Lo podríamos hacer porque este círculo es simétrico ya que hemos rotado el relleno con cuadrícula y esto queda completamente simétrico. Vale, pues teniendo esto, también hemos visto en nuestra referencia que esto aquí tiene una especie de como agujeritos, ¿lo veis? Es como un pequeño grosor dentro del agujero y eso es lo que vamos a crear ahora mismo en nuestra malla. ¿Cómo? Pues primero voy a desactivar la subdivisión para ver concretamente qué es lo que estoy haciendo. Esto lo voy a tener un poco para acá. Esto voy a tener una distancia parecida a la de allí. Y si yo creo aquí algo, un loop, vemos que está totalmente en el medio. Para que esto tenga grosor, evidentemente si lo escalo, esto no es lo que queremos, porque me está calando gran parte de esto. Y para crear aquí, por ejemplo, un anillo de caras que yo pueda extruir, pues básicamente puedo hacer un bevel a esto. Control B, tiro para acá, le quito ese loop que hay en medio y aquí tengo ya mi anillo de caras, el cual puedo seleccionar. Ya está seleccionado y esto ahora lo puedo extruir y vemos que se crea justo lo que queremos, fuera. Lo voy a dejar así y posiblemente esto bajo subdivisión esté demasiado suavizado. No es lo que queremos. Queremos que esto esté un poco más afilado. Así que me vengo aquí, selecciono el otro por el otro lado y aquí sí hago un bevel con un loop extra, así. Veis que por la distancia de la cámara hay malla que no veo. Esto se puede arreglar aquí en vista, ¿de acuerdo? Si yo le doy aquí a la N en modo objeto, me voy a vista y aquí añado un 0 más. Y así tenemos visión de todo lo que ocurre. ¿De acuerdo? Esto lo voy a suavizar un poco también, pero no con bevel, sino voy a añadir aquí simplemente un loop. ¿De acuerdo? Vale, y ahora esto tiene más sentido con lo que vemos en la referencia. Genial. Perfecto. A esto también le podríamos dar un modificador de subdivisión si quisiéramos. Viniendo aquí y viniendo a subdividir superficies, pero como vemos, nuestra malla ya tiene la suficiente resolución, así que podemos prescindir en este caso de ese modificador. Bien, comprobamos que esto está unido, lo está. Pues esto lo vamos a llevar aquí abajo. Voy a rotarlo, voy a llevarlo hacia aquí. Algo por aquí. ¿Vale? Que esté casi tocando la botella. Bien, ahora deberíamos mover todos estos puntos para que estén aquí dentro. A ver, ya hemos enseñado esta herramienta, así que va a ser algo sencillo de hacer. Con la herramienta de edición proporcional simplemente podemos ir cambiando un poco la forma de nuestro alambre, ¿de acuerdo? Lo voy a poner en agudo porque quiero que el cambio sea afilado. Me vengo aquí y quiero que sea
así, una cosa así. Y ahora quiero que en el eje Y se mueva un poco hacia acá. ¿De acuerdo? Perfecto. De hecho, esto lo voy a hacer un poquito más grande. Con Control S puedo cambiar también el grosor en la malla. Uy, con Alt S, perdón. Para que sea una cosa así. Vale, perfecto. Pues ya tenemos nuestro tapón. Ya tenemos nuestro tapón con el alambre. Voy a guardar y vamos a echar un vistazo a cómo queda esto en modo render. Vale, perfecto. Pues nos queda aquí hacer unos agujeros aquí en nuestra botella. Vamos a añadir algún detalle aquí en la boquilla. Vamos a dar material al tapón y al alambre. Y aquí vamos a agregar algún detalle más. Ese es el plan, ¿de acuerdo? Pues vamos al siguiente clip. Bien, pues lo siguiente que vamos a hacer va a ser añadir algún pequeño detalle a la botella. En concreto aquí a la boquilla, esta parte. Y vi que esto quedaba demasiado afilado. Así que primeramente voy a añadir aquí un loop. ¿De acuerdo? Para afilar más esta parte. Algo así me gusta, tal vez un poco más. Vale, así me gusta más. Y ahora aquí por dentro de la botella, si desactivo la subdivisión y me voy a modo sólido, vemos que esta boquilla está aquí incrustada hacia adentro. No quiero esto. Quiero que la boquilla tenga esto. Voy a desactivar el modo proporcional. Lo voy a escalar estos dos en el eje X e Y. Este un poquito más así. ¿De acuerdo? Y ahora, esto lo hago principalmente porque, como vais a ver en esta referencia, esto es evidentemente una botella distinta. Pero aquí vemos que hay un poco de... aquí hay algo que está afilado por dentro. Y es lo que vamos a hacer ahora. Voy a devolver esto a su sitio. Para afilarlo voy a hacer simplemente un bevel. Y ya. Y ya está. Y ahora nos va a dar la sensación cuando volvamos al modo render que esto va a estar un poco más afilado por dentro. Y se va a ver bien con la refracción. Ahora veréis. Ahí está. ¿De acuerdo? Esto es lo que yo quería. Bien, aquí vemos que nos hace una sombra. Puede ser porque está un poco afilado. Así que esto lo puedo mover un poco hacia aquí. Vale. Y ahora lo que podemos crear es cada piececito de la botella, ¿de acuerdo? Que vemos en muchas botellas de este tipo. Pues vamos a ello. Pues ahora lo que vamos a hacer es crear los pies que vemos en las botellas de cristal. Para ello, lo que voy a hacer es, para hacerme la vida un poco más sencilla, voy a duplicar esta botella y voy a ocultar la original. Desde la vista del fondo voy a seleccionar esta cara, por ejemplo, que puede servir, o estas dos incluso, y lo que voy a hacer es darle a Control V para crearme aquí un espacio, una cara, y esto lo voy a duplicar y con la P lo voy a separar. Y ahora ya esta botella la podemos tirar. Y voy a activar mi botella, la nuestra, la normal. ¿De acuerdo? En este objeto de momento voy a desactivar la subdivisión y voy a, con Control G, mira, aquí vemos que tiene un vértice, este vértice no lo queremos, posiblemente, vale, aquí no hay ninguno. Con GG voy a deslizar esto, voy a deslizar esto aquí, ¿vale? Y ahora con la G, con movimientos normales, y con la doble G voy a ir deslizando hacia los sitios donde a mí me convenga que esto esté, ¿de acuerdo? Deslizo esto hacia aquí, ¿vale? Y ahora lo que puedo hacer es extruir todo esto. Vale, este tamaño puede estar bien. A ver cómo queda bajo subdivisión. De acuerdo. Pues ahora lo que vamos a hacer es... voy a darle aquí a un bevel. Con la edición proporcional voy a hacer esta forma de aquí, que es la que normalmente tienen estas botellas.
Y con la misma edición proporcional, lo que voy a hacer es, vemos que es enorme. Ah, y además tengo esto activado para que esté en el cursor 3D. Voy a darle a centro delimitador. Y esto lo voy a ensanchar un poco. Que esto también lo vemos en los pies de botella. Y ahora lo que podemos hacer es, voy a desactivar esto y voy a borrar las caras de arriba porque no las vamos a necesitar. Y además así no tenemos que afilar esta zona de arriba. Vale, pues ahora lo que podemos hacer es en modo X-Ray y controlando esto sin la edición proporcional para que esto esté justo encima de la superficie de la botella para que no quede ningún hueco de aire. Esto ya está dentro y nos falta este de aquí. Vale. Pues ya tenemos este colocado. Esto lo podríamos hacer incluso un poquito más. Estos dos que creo que están demasiado gruesos. Así un poco. Vale. Incluso un loop aquí para afinar un poquito al final. Y esto hacerlo. Seleccionamos este loop. Y lo traemos un poco hacia arriba. Vale. Ahora es algo más sutil. Perfecto. Pues ahora lo que podemos hacer es con el cursor aquí en el medio. Si yo ahora roto esto. Veis que como el origen está en el medio y respeta el de la botella. Lo que puedo hacer es en modo edición. Duplicar. Y sin aceptar nada, roto un poco. ¿De acuerdo? Uy, perdón. Con esto en el pivot de transformación en el cursor 3D. Duplico y roto un poco sin soltar nada. Así, una distancia así. Y ahora para repetir esta acción tantas veces es un rollo. Duplicar, rotar. Puedo dar a Shift R y como veis va a repetir la acción que he hecho previamente. Así que lo mantengo pulsado y ya está. Y ya tenemos nuestros pies de botella. Voy a guardar y ahora vamos a ver cómo queda el modo de render. Pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos el pie de la botella. Queda chulo, ¿eh? Ahora me gustaría afilar más esta zona de la botella. Así que voy a añadir aquí un loop. Y este loop lo voy a bajar un poco. ¿De acuerdo? Perfecto. Voy a afilar también esta parte de aquí. Y en muchas botellas de vidrio, aquí vemos esto. Que hay una intrusión. Escalo. Lo subo un poco arriba. Y vemos aquí otro pequeño detalle. Que es casi imperceptible, pero que existe. Y que con el vidrio se nota. Voy a enseñar varias formas de texturizar, es decir, usar texturas, usar materiales procedurales, vale cualquier cosa. Vamos a enseñar también algunos truquitos con algo que se llama UVs. Y vamos a empezar por texturizar nuestro alambre. Para ello no es necesario, pero yo voy a aplicar el mirror que tenemos aquí. Y ahora lo que tenemos que hacer es cortar UVs. Vamos a ver un pequeño ejemplo de qué es esto. Voy a quitar esto, voy a quitar esto. Y voy a crear aquí un cubo. ¿De acuerdo? Yo tengo un cubo y me voy al editor de UVs. A este cubo no le he hecho nada. Pero trae unas UVs ya predefinidas. Aquí las vemos. Esto es básicamente el cubo desplegado. ¿De acuerdo? Es el cubo desplegado como cuando nos enseñaban de pequeños algo de geometría en el colegio y cómo montar un cubo con papel. Es básicamente esto. O como quitar el envoltorio a un bombón, por ejemplo. Pues esto es necesario a la hora de añadir texturas que no son procedurales. Si son procedurales podemos usar Vs o podemos usar pues eso, de forma procedural coordenadas.
Vamos a necesitarlas porque a la hora de poner aquí una textura, la textura se va a pegar en nuestra superficie siguiendo estas UVs, ¿de acuerdo? Voy a crear un material para este cubo rápidamente, que ya lo vimos, y voy a crear aquí un material. Voy a venirme a Control T, y si presiono Control T con el Node Wrangler, con ese complemento activado, aquí le puedo dar a abrir, y me voy a venir aquí donde tengo yo guardadas mis texturas. Aquí tengo una metálica y busco la que pone color, la importo, ¿vale? Y si yo ahora me voy al modo de materiales, voy a ver el color de esa textura que ahora vemos de forma... Voy a añadir aquí un nodo de contraste, brillo y contraste, le voy a dar más contraste y vais a ver cómo siguiendo estas Vs, me voy a venir a las Vs, esta textura se despliega por nuestra superficie. Si yo escalo las Vs, veis que cambia, si yo las muevo, si yo las roto, cambia cómo se despliega la textura por el cubo. Bien, pues explicado esto, necesitamos saber cómo crear nosotros Vs, porque estas Vs, como ya he dicho, están creadas de forma automática en un cubo y claro, aquí nosotros no tenemos Vs. Estas son nuestras Vs. Esto es un desastre. Si yo selecciono esto con la L, vemos que esto está desplegado fatal. Esto no tiene sentido. Vamos a arreglarlo ahora. Vamos a aprender cómo cortar Vs. Por cierto, necesito activar el Screencast Keys para que veáis lo que estoy haciendo. Bien, primero, para desplegar nuestro modelo, necesitamos cortar Vs. Vamos a cortar las Vs en este alambre. Vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar por seleccionar las caras que son más afiladas. Aquí esto es un loop que es afilado, como podéis comprobar. Está afilado. Y aquí tenemos otro que también vamos a seleccionar. Nos vamos a la tecla U y aquí buscamos marcar como costura. Y tenemos esto ahora en rojo. Esto no sale en rojo. Esto significa que es una costura que está seleccionado para cuando cortemos las Vs, cuando las despleguemos. Esto nos va a servir ya como punto de costura. ¿Qué pasa? Si yo ahora selecciono toda esta pieza y le doy a U, desplegar, vemos que el despliegue es un poco extraño. Necesitamos añadir más costuras. En este caso vamos a seleccionar uno de estos loops que recorren toda nuestra forma. Por ejemplo, este de aquí abajo, para que sea menos visible. Mientras menos visible sea una costura en nuestro modelo, mejor, porque las costuras son visibles. Y podemos seleccionar toda esta costura, todo este loop, con control. Si yo clico en un borde y con control selecciono otro, veis que Blender automáticamente reconoce el camino más rápido para llegar de un borde a otro. Si yo selecciono, por ejemplo, este borde, Blender automáticamente, pues eso, me reconoce cuál es el camino más rápido para llegar aquí, lo selecciona automáticamente. Entonces, pues yo voy a ir así, intentando seleccionar todo el loop, llegando hasta aquí al final. ¿De acuerdo? Vamos a comprobar si tenemos seleccionado todo lo que queremos. Y ahí está. U y marcar como costura. Esto, de hecho, esta parte del modelo, en realidad tendría que estar atravesando toda esta figura. De hecho, lo podemos hacer ahora mismo rápidamente. Vamos a borrar estos dos. Y esta pieza de aquí, que la he seleccionado, en mi caso es con el botón 4 del ratón. En vuestro caso podría ser la L, yo lo tengo configurado así, voy a hacer lo mismo en esta parte. Selecciono esta parte final, selecciono esta parte final también. Y ahora, con la W, puedo dar la bridge. Y así automáticamente me crea toda esta parte. Bien, una cosa a tener en cuenta. Yo he aplicado el modificador de mirror. Esto lo he hecho para que veáis que ahora mismo tendría que trabajar el doble para conseguir el mismo resultado en el otro sitio.
Y ahora mismo podría seleccionar este loop entero y vemos que nos recorre toda esta parte. Con un modificador de mirror vais a ver generar, simetrizar y cortar con plano, que si yo aquí corto las UVs, en este lado también me aparecerán. ¿De acuerdo? De hecho, podemos probar a eliminar la mitad de esto para que veáis mejor el resultado. Vemos que aquí necesitamos un corte porque no lo ha pillado todo. Elimino todo esto. Y ahora yo aplico esto y vemos que las Vs están cortadas también por el otro lado. Es lo que vamos a usar, ¿vale? Lo vamos a hacer con el mirror. Simplemente quería que vierais esto. Vale, con estas Vs cortadas vamos a comprobar la parte inferior. Aquí tenemos esta V que antes la necesitábamos, ahora ya no, porque vamos a añadir otras Vs, le doy a la U, y puedo desmarcar como costura, ¿de acuerdo? Y seguir seleccionando estas partes de aquí hasta llegar al final del mirror. En este caso me voy a la U y lo marco como costura. Pues ya tendríamos esta parte marcada. ¿Qué pasa si yo lo despliego ahora? U, desplegar. Y ahora vemos que esto tiene algo de más sentido. Es un poco extraño la forma en la que está desplegada. Pero bueno, es un comienzo. No voy a enseñar en este tutorial a cómo arreglar esta desgracia que se ha creado aquí, que no es ni consistente ni nada, pero sí os puedo enseñar a añadir algunos loops extra como costuras, ¿vale? Que no es necesario, esto se podría hacer sin estas costuras, pero ahora vamos a ver que es un poquito más consistente, ¿veis? Lo vamos a hacer en esta parte aquí, porque si no el tutorial de V sería un poquito más extenso de la cuenta. Así que vamos a seguir marcando nuestras Vs. Aquí lo voy a hacer posiblemente... ¿cuál es la menos visible? Tal vez esta que va por dentro, que va por aquí abajo. Este loop. Lo podemos seleccionar, ¿de acuerdo? Y vemos que se selecciona 2, porque aquí tenemos esto cerrado, como cuadrícula. Para evitar esto podemos borrar esto, perdón. Y aprovechamos y marcamos esto como costura, porque es un trozo afilado. Y vuelvo a seleccionar el trozo de abajo, deselecciono este porque no lo necesitamos. Y ahí vemos cómo ahora sí solo nos crea uno porque el loop no tiene sitio donde recorrer la otra parte. Y ahora esto lo marco como costura y esto puedo volver a cerrarlo, ¿de acuerdo? Como hemos visto antes, si cortamos en algunos sitios, mire, aquí vemos que hay un trozo que está colapsado el uno sobre el otro. Lo podemos arreglar así, un poco a mano. Voy a seleccionar esto como costura. Podría seleccionar esta parte como costura. Y alguna zona de aquí, por ejemplo. Y lo marco como costura, ¿vale? Con todo ya marcado, como yo quiero, ahora sí voy a aplicar esto, lo selecciono todo, U, desplegar. Y ahora tengo un despliegue de todo el alambre. Bien, voy a crear aquí un material. Voy a guardar primero. Voy a llamar a esto alambre. Voy a aprovechar para renombrar la curva Bézier alambre. Y en los nodos de sombreado voy a darle a Ctrl-Shift-T. Voy a añadir esto para que se vea mejor. ¿Qué tenemos que añadir nosotros? Bien, evidentemente el color. El displacement es la altura, la podemos importar si queremos. El metalness, vemos que es blanco, o sea que es metálico. Tendremos que cambiar la propiedad metálica al 1. Pero como no tiene ningún tipo de color extra, no es necesario importarla. Voy a importar las normales de GL, porque Blender es OpenGL, funciona mejor así, y el roughness. Y lo importo todo. Bien, vemos que Blender automáticamente nos crea estos nodos, ¿vale? Vemos que nos crea el displacement al nodo de desplazamiento y esto lo conecta en el material, en el output del material al output de desplazamiento, nos crea automáticamente todo como vimos con la mesa que importamos en el tutorial anterior. Antes de nada voy a incrementar el metallic
Así, ya está en 1. Y yo en este caso no voy a querer desplazamiento. No voy a querer esto. Lo que voy a hacer va a ser crear un bump. De hecho, esto como está en español lo voy a tener que buscar. Y quiero el nodo de relieve, que esto es bump en inglés. Lo agrego aquí, lo arrastro hasta que esto se ponga así blancos. Esto significa que automáticamente Blender lo conecta. Y ahora este nodo de desplazamiento lo voy a eliminar y voy a conectar el color aquí a la altura. ¿De acuerdo? Ya tenemos el bump o el relieve configurado. El roughness está conectado y ahora vamos a echar un vistazo cómo queda. Voy a darle a Control S y nada, vamos a echar aquí un vistacito. Vale, pues ya tenemos nuestro alambre con textura. Vemos que la textura, de hecho, se ve claramente que la textura es muy extrema. El bump. Lo que vamos a hacer es reducirlo. Nos vamos a ir a relieve. A la intensidad vamos a darle muchísima menos. Algo así. Y a la distancia, de hecho la intensidad la podemos poner un poco así. La distancia le voy a reducir a 0.1. Si nos parece demasiado, a 0.05. Y la intensidad la puedo reducir un poco más. Y ahora queda mucho mejor. Si vemos en nuestra referencia, este alambre en realidad no es tan brillante. Es un poquito más rugoso. Y es lo que vamos a configurar ahora. ¿Cómo? Si ya tenemos un mapa aquí, ¿cómo vamos a hacer que esto sea menos brillante? Porque para esto habría que hacer así y cambiar la rugosidad aquí, ¿verdad? Bueno, hay una forma que puede ser o bien con una rampa de color o con un mapear rango, esto. Y así podemos cambiar el funcionamiento de nuestras texturas. Bien, con la rampa de color, si yo ahora con el negro, por ejemplo, lo cambio, vemos que todas las superficies, de hecho, si yo doy aquí Control, Shift y clic izquierdo, vemos tan solo este mapa. ¿De acuerdo? Este es el mapa de rugosidad que tenemos aquí. Si yo con el handle negro lo muevo, vemos que todo ahora se convierte en más brillante. Recordemos que el negro es el brillante. Lo que voy a hacer para empezar es tirar un poco más del blanco y el negro lo voy a quitar, en vez de ser puramente negro, es decir, puramente brillante, que sea un poquito menos. Y algo así va a bastarnos. Y voy a reducir un poquito la intensidad, pero no aquí, la puedo reducir de aquí. ¿Veis? Perfecto, pues ya tenemos el material del alambre completamente hecho. Ahora vamos a ver cómo crear esto aquí, en la botella, porque para ello tendremos que aplicar nuestra subdivisión. Lo vemos ahora. Bien, pues para crear los agujeros, lo primero que he hecho es, en modo edición, he bajado esto un poco, por conveniencia, porque aquí antes creamos esta figura afilada. También lo que vamos a hacer es, me voy a ir al modo sólido, por dentro voy a crear las mismas figuras que teníamos aquí, es decir, antes recordamos que hemos afilado la parte exterior, vamos a afilar la parte interior. Antes he dicho que nos convendría bastante, esto lo voy a hacer así un poco, nos convendría bastante aplicar nuestra subdivisión. Porque esto ahora mismo, que lo podríamos hacer, porque yo si aquí hago esto y le doy igual que antes un bridge, ¿de acuerdo? Lo transformo en círculo, lo hago más pequeño con orígenes individuales y le hago un bridge y yo ahora le doy a la subdivisión, vemos que esto es un círculo. ¿De acuerdo? Esto es una forma de hacerlo, que también es válida, ya que esto es básicamente lo que buscamos también. No vamos a hacer esto exactamente. Voy a volver. Lo que voy a hacer es aplicar nuestra subdivisión a nivel 1 y ahora tenemos más malla con la que trabajar. ¿De acuerdo? Ahora, podríamos mover esto un poquito aquí porque ya sabemos dónde está. Con el escalado proporcional. Y ahora que ya está más o menos en el centro, voy a seleccionar esta zona, le hago una intrusión, lo convierto en un círculo, lo escalo
¿De acuerdo? De hecho, hay que buscar que no tengamos el aplanar, que posiblemente lo haya hecho. Efectivamente. Esto no es un círculo perfecto. Podemos hacer así, podemos hacer así. Bien. Y ahora hacemos aquí una intrusión más. Esto sí lo hacemos círculo. Y hacemos una extrusión. Porque esto no atraviesa nuestra botella. Aquí le hacemos un bevel para ahora afilarlo, porque vamos a crear otra... Este lo voy a borrar. Voy a agregar otra subdivisión. Y aquí tenemos ya nuestro agujero. ¿De acuerdo? Así es como lo vamos a hacer. Para encajar esto, podemos mover un poco nuestra... Así con nuestro alambre con la herramienta de edición proporcional. Pero ahora nos encontramos con el problema de que esto en realidad no atraviesa. En la referencia vemos cómo esto se queda aquí. Aquí lo que podemos hacer es, bueno, primero hay que crear aquí otro círculo, porque aquí sí que se ve también en la referencia que esto se agranda por aquí, ¿de acuerdo? Y es lo que vamos a hacer ahora. Voy a decirle que se aplane, aquí sí. Y aquí lo que voy a hacer es extruir directamente. Un poco así. No tanto, ¿eh? ¿De acuerdo? Esto es más o menos lo que vemos en nuestra referencia. Podemos mover esto. ¿Qué pasa? Nuestras texturas ya están hechas. A ver, lo que podemos hacer es eliminar este trozo y así tenerlo bien puesto. De todas formas, eso lo acabaremos haciendo, pero lo que sí vamos a hacer es crear entre este y este una zona donde pueda pasar. Voy a extruir así. Esto incluso lo podría borrar, ¿de acuerdo? Esto lo voy a mover a mano un poco así. Y entre estos dos lo que voy a hacer es un bridge. Loop Tools, bridge. Voy a hacer así. Voy a seleccionar estas dos partes. Los voy a mover para que estén más o menos. Y ahora vamos a ver que evidentemente aquí hay un hueco. Esto no lo queremos porque el agua se va a salir. Podemos tapar esto. Lo podemos tapar de varias formas. Se me ocurre aquí duplicar una cara. Esta cara, por ejemplo, la duplico y la extruyo. Esto lo puedo borrar. Puedo decirle aquí a rellenar con cuadrícula y aquí a rellenar con cuadrícula. Ya tengo esto hecho, porque aquí en la referencia vemos que hay un panel que está como suelto, que es así. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo podemos hacer ahora esto? Vemos que nuestra botella no es perfectamente simétrica, sino que esto está un poco torcido. Bueno, tal vez podamos hacer... Bueno, la parte de abajo sí que no es simétrica. Tendríamos que hacer esta parte exactamente igual en el otro sitio. Os voy a enseñar algunos trucos para hacer esto, ¿vale? Esto es por no haberla hecha bien desde el principio. Pero estas cosas van a ocurrir, vais a querer añadir detalles y va a ser un poco un rollo. Vamos a enseñar la herramienta Merge, que es para unir vértices. Y ahora veréis para qué la uso. Bien, como veis ya tengo esta parte aquí creada y solo nos afecta a estos dos loops que tenemos aquí. Bien, pues lo que podemos hacer es básicamente seleccionar estos dos loops donde están incluidas también todas estas partes. Voy a desactivar mi subdivisión y efectivamente está ya todo creado. Perfecto, pues ahora le puedo dar a la I para separar esto y ahora esto es un objeto independiente. Mirad, aquí hay dos caras que no las ha seleccionado y las necesitamos. Le vuelvo a dar a la I y ya tenemos esto hecho un objeto. Lo que voy a hacer es, voy a ocultar esto, como sé que esto es simétrico, voy a eliminar esta cara, voy a seleccionar todo esto, con el cursor puesto aquí justo en el origen, voy a decirle que esto use mi cursor 3D, lo voy a duplicar, lo voy a rotar
por el cursor 3D 180 grados. Y ahora vemos que esto está por el otro lado exactamente igual hecho. ¿Qué pasa? Que ahora no está unido. Podemos seleccionar todos los vértices que hay aquí, que ahora vamos a ver que como ya digo, no están unidos. ¿Veis que están separados estos de estos? Aunque parezcan que están aquí, en realidad no están pegados. ¿Cómo podemos arreglar esto? Pues nos venimos a todos estos vértices, le decimos M de Merge, que es fusionar, por distancia. Nos dice 12 vértices removidos. Esto significa que los vértices ahora sí que están todos unidos. ¿De acuerdo? Así que ya está. Tenemos ya también nuestras tapitas, la tenemos en ambos lados. Y ahora lo único que necesitamos hacer es unir todas estas superficies juntas. ¿Cómo? Pues de nuevo, con la herramienta Merge, fusionar por distancia, y ya tenemos nuestros vértices unidos. Aquí podemos comprobar que como tenemos un bevel muy chiquitito, nos está uniendo ambas piezas. Lo que podemos hacer es coger, a ver si puedo, así, coger solamente estas partes, estos vértices de aquí, que son los que no están unidos, mergear por distancia, y ahora vemos que esto está correcto, ¿de acuerdo? Esto vemos que está unido y nos falta esta parte por unir. Pues de nuevo, así, así. Tenemos que también hacer los del centro, ¿eh? Esto no se nos puede olvidar. Esto lo deselecciono y por distancia. Bien, como veis nos faltan en el centro algunos vértices, posiblemente por aquí fuera también. Esto lo vamos a comprobar seleccionando todo esto. Aquí, por ejemplo, vemos que hay un fallo, que es este. Aquí puedo decirle Merge y le damos a el final. Y ya se automáticamente se mergea al último que haya seleccionado. Aquí, como podemos comprobar, también hay un fallo, que será este, exactamente el mismo. Y en el final. Y ya está todo esto correcto, ¿de acuerdo? Nos falta el centro. Para ver el centro, podemos desactivar nuestra subdivisión y ver exactamente si esto está bien. ¿Vale? El loop de arriba parece que está perfecto. Y nos falta el loop de abajo, que como vemos, como que no ha actuado prácticamente en nada. Vale. Pues voy a mover el de abajo un poco para afuera y ahora tengo los dos loops seleccionados, que vais a ver ahora si yo escalo hacia arriba un poco. Los tengo todos completamente seleccionados y ahora sí, Merge por distancia. Y voy a aumentar un poquito la distancia para asegurarme de que todo está bien seleccionado. Y como comprobamos, está todo perfecto. Bien. Pues ya tenemos nuestros dos agujeros hechos. Podemos volver a darle la subdivisión. Echamos un vistazo por si algo estuviera incorrecto. Parece que todo está bien. Volvemos a poner los alambres. Y podemos comprobar que el agujero no está perfectamente en su sitio. Esto es porque no lo hicimos completamente en el centro. Vamos a cambiar un poquito nuestra botella para que esté más o menos centrada. Algo así. Y ahora pues podemos mover nuestras partes de alambre con la edición proporcional, haciendo un poco así. Como he dicho, vamos a tener que borrar parte de nuestro alambre. Así que lo que vamos a hacer es borrar la parte que no necesitamos, incluso este loop de aquí. Lo voy a borrar las caras. Aquí voy a escalar y voy a rellenar con cuadrícula y voy a aprovechar y voy a convertir esto en costura. Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a borrar todas estas caras. Voy a traer esto un poco para acá. De hecho, voy a salirme de esta herramienta. Esto lo escalo, rellenar con cuadrícula. Esto lo convierto en costura. Y ahora pues tengo que desplegarlo todo de nuevo.
Y ahora, como veremos, ya tenemos nuestros alambres aquí conectados en la botella. Y ya tenemos hecho este detalle. De hecho, para mejorarlo, podemos coger estas esquinas que vemos que están como un poco elevadas y no me termina de convencer. Y lo que vamos a hacer es desplazarlas un poquito hacia abajo. Vale, pues ya tenemos nuestro alambre hecho. Ahora lo que vamos a hacer es agregar materiales a nuestro tapón. Voy a guardar primero. Pues vamos a proceder a crearle el material a nuestro tapón. Va a ser procedural, no vamos a necesitar ningún tipo de textura para eso. He creado un nuevo material, batón, tapón. Y como ya digo, vamos a usar la forma de texturizar procedural y así aprovechamos y la vemos aquí un poco. Tengo dos pantallas, voy a ver en mi otra pantalla una imagen del tapón para asegurarme de que lo que estoy haciendo es correcto. Primero, voy a seleccionar el color del tapón. Sé que tiene varios colores diferentes, en este caso solo vamos a hacer un azul claro y un azul oscuro. Voy a hacer primero el azul oscuro, que puede ser algo así. Sabemos también que la rugosidad es bastante alta, no tanto tal vez, algo así, y ya esto nos da la sensación de que es plástico. Y ahora, para hacerlo procedural, voy a añadir aquí un noise o un ruido y con control T voy a sacar los nodos de mapeo y coordenada de textura. En este caso nos pone generada y vamos a darle control shift y clic izquierdo al ruido para ver cómo se despliega. Como veis, si yo lo dejo en generada, nos sale perfectamente cómo se despliega esta textura por nuestro objeto. Si yo lo pongo en Vs, vais a ver cómo no tiene sentido porque este objeto no tiene Vs. No las tiene creadas. Las voy a dejar en generadas. Bien, esto lo hago porque quiero hacer el efecto que tiene el plástico, que lo vamos a ver aquí en la referencia, en un segundito. Vais a ver, voy a aumentar la opacidad, que tiene como estas pintitas, esta pequeña rugosidad, que son pequeños relieves, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a estar haciendo. Bien, pues me gustaría, ahora mismo estamos viendo solamente el mapa de ruido, me gustaría crear un ruido más pequeño. ¿Cómo? Pues voy a darle más escala. Voy a darle una escala de 30, por ejemplo. Voy a decirle que el detalle sea mayor. Vamos a comprobar que si yo ahora quito detalle, como que la textura, pues efectivamente pierde detalle. También voy a decirle que la rugosidad sea mayor. Si yo hago esto, vais a ver cómo el ruido se despliega de forma más uniforme. ¿De acuerdo? Si yo le quito rugosidad, tiene pues mayor contraste y menos detalle. Voy a darle una rugosidad del 0.8. Tal vez incluso podamos disminuir la escala de nuestro ruido. ¿De acuerdo? Podemos probar a cambiar otros parámetros. En este caso no necesito ninguno de ellos. Pero si miramos aquí, nos salen como estos puntitos que estamos buscando. Voy a darle un poco. Un 4. Ahora quiero que esto sea básicamente un mapa de relieve. ¿Cómo lo hago? Esto está conectado al color base. No quiero eso. Quiero buscar aquí relieve. Esto lo voy a conectar a la altura porque esto es un mapa, no es un mapa de normales. Esto es un mapa en blanco y negro y necesitamos que esté conectado a la altura en vez del normal y el normal lo conecto al normal. Ahora mismo la intensidad, como veis, es muy alta. Vamos a reducirla. Primero la distancia la voy a poner a 0,2
Y la intensidad la voy a empezar a reducir. Hasta algo que a mí me convenza. Algo así parece estar bien. ¿De acuerdo? Vamos a irnos al modo material para ver mejor lo que está haciendo sin tener que lidiar con el ruido de Cycles. De hecho, nos podríamos ir a Eevee y en Eevee vamos a ver casi que mejor. Vale, voy a reducirle un poco la intensidad. Quiero ver que este highlight, esta parte de luz brillante, sea bastante parecida a lo que estoy viendo en mi referencia. Y para ello lo que voy a hacer es reducir tal vez la escala. Y creo que voy a reducir la rugosidad. Efectivamente. Para que se parezca más a lo que veo. Voy a reducir también este valor. Vale. Y esto se parece un poco más a lo que vemos en nuestra referencia. Puedo volver ahora a Cycles. Y comprobamos que es más parecido. Tal vez esto sea demasiado brillante. Voy a darle un poquito menos. ¿De acuerdo? Bien. También vemos en la referencia que este material es un poquito translúcido. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay varias maneras. Podemos usar el subsurface, que es esto, transluminiscencia. Si le pongo un valor máximo, cuesta verlo. Voy a aumentar la escala y vemos cómo la luz empieza a traspasar por el material. No voy a usar este. Voy a usar la transmisión. Y le voy a dar algo más de influencia. La voy a poner al máximo para que veáis el efecto completo. ¿Veis que ahora vemos el alambre por aquí por dentro? Pues es el efecto que queremos. No tan bestia, pero sí es algo así. Desde este lado lo podemos ver mejor. Le voy a quitar un poco. Vale. Vale, pues sí, pues algo así me gusta, me convence bastante. ¿Qué pasa? Que esto nos cambia el color. Voy a cambiar de nuevo el color. Y si yo le doy aquí rugosidad, vais a ver que deja de ser. Deja de traspasar la luz. Si yo se la quito, se ve todo. Le voy a dar algo más de rugosidad. Le voy a quitar un poco. Y también le voy a quitar un poco de influencia a la transmisión. Sigo sin estar del todo contento con el color. Voy a cambiarlo un poco. A un azul un poquito más claro. Esto es ir probando hasta tener un resultado que os guste. Y también quiero conservar esta superficie. Ahora puedo aumentar un poquito la intensidad. Vais a ver que si aumento la intensidad mucho, pues es demasiado. Solo la voy a aumentar un poco. De acuerdo, pues ya tenemos uno de los materiales que conforman el tapón. También vemos que en el tapón hay otro. Así que voy a añadir otro. Voy a seleccionar el tapón de nuevo. Lo voy a duplicar. Y voy a decirle tapón claro. ¿Qué pasa? Que no vemos lo que está haciendo. Tenemos que seleccionar lo que queremos que sea. Voy a seleccionar este trozo también. Voy a seleccionar este trozo. Y aquí le voy a dar a asignar. Y ahora, aunque no lo veamos, si yo cambio aquí el color, vemos que solo está cambiando esta parte del tapón. Así que voy a encontrar un color que se parezca más o menos a mi referencia. Y voy a reducirle la intensidad en el mapa de normales porque quiero que sea un poquito menos. Voy a quitarle un poco de saturación a este color. Quiero que sea más blanco, me gusta más, aunque no sea igual que la referencia. Vale. Ahora me gustaría que mi tapón fuera un poco más oscuro para tener algo más de contraste. Así que voy a cambiar un poco el color. Aquí lo voy a oscurecer un poco también. Le voy a quitar un poco de rugosidad. Quiero que esto sea más brillante. Y tal vez le voy a quitar incluso más del mapa de normales. Podríamos aumentar un poquito la transmisión y reducir la intensidad de las normales.
Voy a reducir también la distancia. También podríamos ahora probar ponerle subsurface, ya que tenemos la transmisión tal vez demasiado alta. Y ahora si yo le doy subsurface, vais a ver que parece que se ilumina el material por dentro, que es lo que estoy buscando. Con el radio podemos cambiar el color. Básicamente ahora está configurado para que parezca un tono de piel. No queremos eso. Podemos buscar para buscar un tono más azulado. En este caso parece violeta. Y la escala ahora mismo es muy grande. Puedo reducirla. La escala es de forma muy resumida cuánto atraviesa la luz. Ahora mismo la luz es como si estuviera atravesando 10 metros. ¿De acuerdo? Voy a reducirlo y solamente quiero que sea un poquito brillante más por dentro. Que a la hora de verlo, pues tenga más sentido. Perfecto. Pues ya tenemos nuestro tapón terminado. Ahora vamos a hacer lo mismo con nuestra botella, porque si vemos nuestra botella también tiene algunos detallitos que vamos a añadir a continuación. Bien, pues ahora vamos a ver rápidamente cómo podemos agregar algunos detallitos a nuestra botella. Lo primero de todo, bueno, entender que ningún vidrio, ningún vaso ni nada va a ser perfectamente plano como esto, porque aquí vemos que es puro, ¿no? La refracción que nos da. Para cambiarlo un poco, lo que vamos a hacer va a ser con control T, en vez de una imagen, voy a arrastrar esto. Bueno, primero esto tiene que estar en generada. Y aquí voy a crear una textura que se llama Musgrave. ¿De acuerdo? Y esto lo voy a conectar a un mapa de relieve en la altura. Y lo voy a conectar aquí. Voy a darle control shift, control izquierdo para ver esta textura. Voy a aumentar un poquito la escala. La voy a poner a 20. Voy a darle detalle. Tal vez la ponga a 30 incluso. Y ahora vamos a ver el efecto que tiene sobre el vídeo. Evidentemente es un efecto demasiado bestia. Voy a reducir muchísimo la distancia y voy a reducir muchísimo también la intensidad. Incluso sigue siendo demasiado. Voy a reducirlo un poco más. Y ahora tenemos un efecto un poco más sutil. Tal vez un poquito más de intensidad. Y ahora vemos que ya no es perfecto. ¿De acuerdo? Aquí lo vemos muy claro. Le puedo reducir un poquito más. A ver. 0,01. Vale, sí. Así parece que hace el efecto que queremos. Este es el ahora y este es el antes. El ahora y el antes. ¿Veis? Que añade un toquecillo. También sabemos que muchos cristales vienen así como rayados, sobre todo en este tipo de botellas. Para ello voy a crear un mapa de ruido. Voy a dar control T para crear mis nodos de mapeo. Y voy a ver cómo actúa este ruido. Primero voy a escalarlo. Y vemos que actúa de forma uniforme. Y ahora yo lo que quiero es escalarlo en el eje Z. Y así lo aplasto y consigo ese efecto rayado que estoy buscando. Ahora puedo incrementar un poco la escala. Y ahora lo que voy a hacer es mezclar estos dos mapas de ruido con un mezclar color. Pongo uno aquí, pongo el factor también aquí y ahora vemos cómo se está mezclando. Pero no quiero que se mezclen. Lo que yo quiero es adicionarlos. Y así el efecto es un poquito más fuerte. Ahora ya vuelvo a poder conectar todo el vidrio. Y ahora vemos que ambos efectos, vemos muy claramente el efecto de rayado. Y también vemos el efecto de la textura de Musgrave. Si yo cambio el factor, vamos a ver que así conseguimos más el efecto de rayado. Vamos a comprobar así. ¿De acuerdo? Pues yo voy a dejar mi botella así. Tal vez
Vamos a probar solo a poner aquí un 5, un extra. Vale, y así me gusta más. Perfecto, ahora podemos añadir el agua y vamos a ver que el efecto queda bastante mejor. Lo siguiente y último que vamos a hacer va a ser agregar algún tipo de textura a nuestra botella, porque estas botellas normalmente vienen con algunos dibujitos, alguna textura, algo, y es lo último que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Pues ahora vamos a ver un poco cómo agregar aquí pues como unas pegatinas, ¿no? Que tienen las botellas. He hecho una texturita muy simple, que ahora la vamos a ver. Y para hacerlo, como ya tenemos creado nuestro material de cristal, aquí podemos agrupar todos estos nodos con control G, ¿de acuerdo? Y nos sale aquí como un subnodo. Si nosotros le damos al botón de volver, ahora vemos que tenemos todo esto aquí creado. Y podemos poner imperfecciones. Y ahora tenemos este nodo creado y nos queda todo esto un poquito más limpio, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a necesitar un BSDF difuso, que esto es básicamente un color plano con rugosidad. Es lo único que tiene. Evidentemente podemos cambiar el color. Y vamos a necesitar también un mezclador de sombreador. Este de aquí. Y vamos a agregar. En este caso quiero que el cristal sea primero. Este el segundo. Y vamos a cargar aquí la texturita, esta que he creado, que es muy sencilla. Y aquí la vemos. ¿Veis? Y como es transparente la textura, pues ya está básicamente mezclándose con con el cristal. Bien, para que esto funcione correctamente necesitamos crear Vs. Y esta es la manera mala de crear texturas, ¿vale? Es mala, pero también es útil. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a crear aquí unas costuras en el menú de la U. Marcar como costuras. Voy a crear una vertical. ¿De acuerdo? Marcar como costura. Y solo voy a necesitar esta parte de la botella. ¿Qué va a pasar? Si yo ahora despliego todo, me va a salir todo mal. Pero yo no necesito nada de esto, así que lo que voy a hacer es hacerlo pequeño y lo voy a poner en un sitio donde no haya ningún árbol. Y el resto, me voy a venir aquí y voy a hacerle un despliegue. Y me va a hacer esta forma. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a poder ver cómo nos despliega la textura de arbolitos, que en este caso está rotada. Vamos a rotar esto así, para que quede recto. Vamos a ver que no queda recto, ahora veremos el porqué. Y si yo ahora me voy aquí al modo render y cambio este factor por 0,5, vais a ver cómo se mezclan las dos texturas, los dos sombreadores. Pero es raro. ¿Cómo podemos cambiarlo? Pues bueno, la lógica detrás de esto es que donde hay un arbolito quiero que sea el sombreador difuso, es decir, solamente el color. Y donde no haya arbolitos, quiero que sea el cristal que teníamos creado antes. Podemos arrastrar este alfa. Este alfa es esto, que es justo la silueta del arbolito. Es decir, esto es blanco, esto es negro. Donde hay un arbolito, me va a dejar el material difuso. Y donde no haya, me va a dejar el material de vidrio. Vais a ver qué pasa ahora, si yo lo conecto. ¿Veis cómo allá donde hay un arbolito es el material difuso? Y yo esto lo puedo cambiar, evidentemente, para que tenga más rugosidad o tenga menos rugosidad. De acuerdo, pues ahora lo que buscamos es... Bueno, por cierto, como yo tengo mi alfa, ahora esto es un color plano. Y puedo poner que es así directamente. O cualquier otro color. ¿Sabes? Si no queréis una textura con un alfa bien tileada, podéis conectar un color que vosotros queráis. Aquí. ¿Qué significa una textura tileada? Pues lo vamos a ver bien con un plano. Voy a desactivar la botella, voy a crear un plano, voy a crear un material rápidamente. Y aquí voy a poner un
un difuso, no necesito otra cosa. Voy a añadir la misma textura. Y aquí la tenemos. Bien, un material tileado significa que si yo ahora aumento la escala de aquí, del mapeo, vais a ver que la textura se repite y no tiene ningún tipo de cosa extraña, como si se repitiera. Esto normalmente hay que hacerlo a mano. Si os descargáis texturas de internet, pues muchas vendrán ya tileadas. Pero otras veces, cuando aumentáis vosotros la escala, vais a ver que no es perfecto. Vamos a cargar otra textura que yo tenga aquí guardada. Y vais a ver a lo que me refiero. De hecho, esta incluso la podría usar, veréis. Esta que tengo aquí. ¿Veis que si yo ahora escalo esto, es como que no se repite correctamente? Rollo, se ve aquí que se repite extraño. Este es 1, y si yo aumento un poco, se empieza a notar la repetición. Pues lo suyo es que no se vea. No voy a enseñar cómo se hace una textura tileada, pero desde luego es algo a tener en cuenta. Pues volviendo a la botella, vemos que esta textura está tileada, pero tiene una rotación extraña, la cual podemos arreglar. Podemos hacerlo de varias formas. Podemos desplegar esto como un cilindro. Si yo lo despliego como un cilindro, vamos a ver que esto es recto. Lo voy a posicionar aquí, que esté más o menos en el centro, y ahora voy a agrandarlo en Y para que ocupe todo el espacio de nuestra textura. Y ahora vemos que se mantiene recto. Y ahora podemos escalar aquí la textura para hacer los arbolitos más pequeños. O podemos escalarla en los nodos de sombreados aquí. Y yo la voy a dejar como algo así. Y esta va a ser la texturita que vamos a darle a nuestra botella. Y ahora ya, de nuevo, podemos reactivar todo. Y ya tenemos nuestra botella terminada, con sus imperfecciones y con todo. Pues ahora solo faltaría buscar de nuevo el render. Podemos volver a activar la cámara. Podemos volver a activar nuestra mesita y nuestra iluminación. Y de nuevo seleccionar todo. Lo estoy seleccionando aquí en el outliner. Y moverlo hacia arriba. Como veréis, parece que la cámara está desposicionada. La podemos mover dándole aquí, como vimos en el... Mira, nos hemos dejado el tapón. Y lo que podemos hacer para evitar estas cosas, de hecho, podemos, viendo las subdivisiones que tiene esto lo podemos aplicar y ahora podemos con Control J seleccionar, o sea, agrupar y unir dos objetos en modo objeto que estén seleccionados. E igual que aquí. Lo suyo es que tengan los mismos niveles de subdivisión. Esto tiene un nivel de subdivisión en el modo viewport. Esto tiene uno, pues significa que estos dos objetos los puedo unir. Y ahora tenemos solamente el agua, la botella y el alambre con el tapón unido. Y ahora sí podemos llevarnos todo esto hacia arriba para que quede justo encima de la mesa. Volvemos a nuestra cámara, la podemos mover ya y buscar de nuevo un encuadre bonito. Esto ya no lo voy a hacer porque ya sabéis cómo hacerlo. Así que nada, espero que hayáis aprendido con este tutorial, que os haya gustado. Y nada, de momento no tengo planeado subir nada más. Son conceptos ya intermedios lo que hemos visto aquí. Con esto podéis hacer prácticamente todo. Falta averiguar algunas cositas más de UVs, de materiales, cosas procedurales.
Blender es un programa muy extenso, al igual que todo el mundo del 3D, pero de momento vamos a dejarlo por aquí. Puede ser que en un futuro suba vídeos más cortos explicando algunos otros aspectos de Blender, pero serán vídeos muchísimo más cortos y mucho más enfocados en un aspecto en concreto. Así que nada, pues lo dicho, espero que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido y adiós.